¿Me escuchan bien, verdad? Qué bueno. Ha sido para mí un placer estar con ustedes y aprecio mucho la oportunidad de servirles. Eh, lo he pasado muy bien. Yo lo paso bien donde quiera, pero aquí lo he pasado particularmente bien, con algunos detalles que hay que perdonar, pero que bueno, la, la vida no es perfecta, ¿no? Así que hay que tolerar algunas de las cosas. He apreciado mucho también la atención con la que ustedes asisten aquí. Horarios así largos no son fáciles de tolerar, pero ustedes lo han tolerado bien, por lo menos han dado la apariencia de que han puesto atención y aprecio mucho eso. Ya con este viaje yo termino mi año de actividades y regreso a mi casa y mi año empieza el 7 de enero, que tengo que dar unas conferencias en un seminario en la ciudad de Guatemala. Y ahí empieza el año otra vez de correr para arriba y para abajo. Este año he tenido que venir aquí a España 7 veces, o sea que he tenido españoles, catalanes, asturianos, mallorquinos, manchegos, de cuanta clase ha producido España, y ha sido un placer servirles. Y siempre que yo les pueda servir, con mucho gusto, yo lo voy a hacer. Esta noche, como hemos hecho todas las otras ocasiones, después que yo les dé las ideas que les voy a dar, ustedes tienen derecho a criticarlas, tienen derecho a estirarlas y a encogerlas. Y si lo que yo digo es verdad y ustedes no lo aceptan, pues se van a fastidiar ustedes. Si lo que yo digo es falso y ustedes lo aceptan, se van a fastidiar ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad personal de decidir por ustedes. Y ustedes son responsables ante Dios. Ustedes no pueden decir, no, es que lo hice porque Gerardo lo dijo. Porque bueno, ¿y para qué lo hicieron? Así que con toda confianza esta noche, que ya es la última oportunidad, ustedes pueden criticar las cosas que yo he dicho y desarrollen esa actitud crítica frente a la vida, esa actitud analítica, porque ustedes son responsables de la vida de ustedes. Y algunos se asombran a veces y dicen, no, pero que es que tú llevas mucho tiempo en esto. Sí, pero yo no nací así. Lo que yo sé es porque lo aprendí. Yo sé que hay personas que han tenido sueños con contenido religioso. Yo no he tenido esos sueños. Yo sé que la Biblia dice que en los postreros días algunos soñarán. Bueno, yo no he soñado nada que tenga, en mi opinión, un sentido religioso. Yo sé también que dice la Biblia que en los postreros días algunos tendrán visiones. Yo nunca he tenido una visión. Eso no quiere decir que no sea posible. Yo no la he tenido. Otras personas sí las han tenido. Algunas personas han escuchado la voz de Dios como están escuchando la mía. Yo nunca he escuchado esa voz. He tenido experiencias en la vida que si yo la fuera a poner en palabras sería como que Dios me dijo tal cosa. Pero yo no escuché eso. Yo llegué a la conclusión de que era Dios el que me estaba hablando. Ahora, yo respeto a las personas que han tenido esas experiencias. Yo no las he tenido. Pero esas experiencias son importantes para consumo personal. La doctrina de la Iglesia cristiana, reside en las Sagradas Escrituras. Y la única autoridad, el único instrumento rector de la vida de la Iglesia son las Sagradas Escrituras. Ese ha sido uno de los proyectos. Saben que yo hablo de todas las religiones con todo respeto, porque si Dios permite que hayan musulmanes, budistas, espiritistas, ateos, ¿quién soy yo para impedirlo? Yo creo que las cruzadas fueron un gran disparate y un gran crimen cultural. Yo no creo que Dios usa la espada para convencer a nadie. Si Dios permite todas las religiones, pues ¿quién soy yo?
Pero uno de los problemas que ustedes encuentran en la teología católica es que la teología católica, además de decir que basa algunas ideas en la Biblia, depende de lo que se llama hablar ex cátedra, cuando el Papa habla Dios. Y por eso es que la teología cristiana, la teología católica, es una teología que cambia. Los que se llaman evangélicos, o protestantes, o reformados, cristianos, o pentecostales, como se llamen, dicen que ellos no tienen eso, pero yo me he dado cuenta que en la práctica sí lo tienen. Que ellos usan la Biblia, pero usan también las cosas que se le ocurren a los pastores o a los evangelistas, a los profetas, y entonces le agregan a la doctrina. Yo llevo más de medio siglo haciendo este trabajo. Claro, yo sé que no tengo apariencia para llevar tantos años haciendo esto, porque cualquiera dice, pero es que entonces él empezó cuando tenía 2 años. No. Yo sé, pero es que saben que yo me cuido como gallo fino y por eso es que no aparento la edad que tengo. Pero trabajando con todas las denominaciones y por tantos años, cada vez que la Biblia ha chocado con la tradición de la Iglesia, la Biblia ha salido perdiendo. O sea, cada vez que yo he visto que la Biblia y lo que la gente cree choca, pierde la Biblia. Y la gente sigue haciendo su propia cosa, pero la autoridad de fe es la Biblia. Lo que no se puede probar con la Biblia no se puede establecer como cristiano. Ahora, a usted le gusta, magnífico, porque para los gustos se hicieron los colores. Pero artículo de fe cristiana está en la Biblia. Y Dios no les revela a nadie, ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy, ni mañana. No les revela ni les revelará a nadie un artículo de doctrina que no esté en la Biblia. Esa es la ventaja que tiene la fe cristiana, que es estable, que no modifica, que no cambia. Es siempre el mismo evangelio. O sea, Dios no va a cambiar mañana lo que Él ha inspirado aquí en las Sagradas Escrituras. Y por eso lo que uno tiene que estudiar es la Biblia, porque ahí está la fe. Y ese es un principio, vaya que como decimos nosotros, se cae de la mata. Porque si usted quiere estudiar lo que es la religión musulmana, ¿qué es lo que tiene que estudiar? El Corán. O sea, si usted estudia a los eruditos musulmanes, entonces va a tener dificultades, porque todos los ayatolás y todos los líderes del Islam no piensan igual. Algunos son liberales, otros son más conservadores, pero para algunas de las cosas que en el mundo musulmán ocurren hoy, no tienen respaldo del Corán. Tienen el respaldo de interpretaciones que algunos musulmanes radicales tienen. Si usted quiere estudiar la religión islámica, la única fuente es el Corán. ¿Cuál es el axioma del Islam? Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y de ahí no se sale. Usted quiere estudiar marxismo. Para estudiar marxismo, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Pues tiene que estudiar los escritos de Marx. Porque el marxismo, si usted estudia, por ejemplo, el marxismo de Mao Zedong, es completamente diferente al marxismo de Tito de Yugoslavia. Y los dos eran marxistas, pero los dos tenían interpretaciones distintas. La interpretación que tiene del marxismo Castro es diferente a la interpretación que tuvo Mao Zedong también, o que tuvo Tito de Yugoslavia. ¿Usted quiere saber lo que es marxismo? Sea bueno, sea malo, hay que ir a los libros de Marx. Y si usted quiere estudiar lo que es la religión judía, pues tiene que ir al Antiguo Testamento. El axioma de la religión judía es que a la ley y a los profetas. Y si no dijera de esa manera, es porque no les ha amanecido. Y ustedes van a la Biblia
Y dice la Biblia que si hubiese profeta en medio de vosotros y profetizara y se cumpliera lo que dice, pero te aparta de Jehová, el tal tiene que ser apedreado. Si hubieran soñadores y soñaran y te apartan de la verdad, o sea, lo que diga cualquier persona que sea contrario. Y en la iglesia se han desarrollado muchos profetas que hablan por su cuenta. Y ya eso está previsto en la Biblia. Porque la Biblia dice, hay de aquel que diga, Jehová ha dicho, sin haber dicho Jehová nada. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La Biblia es la regla. Y no dependan de nadie. Respeten a todo el mundo. Pero recuerden que es la vida de ustedes, la salvación de ustedes, la felicidad de ustedes. No la pongan en manos de nadie. Prepárense bien, estudien bien la Biblia, respeten a todo el mundo, pero más nada. A mí lo único que ustedes me deben es respeto como yo le debo a ustedes. Pero más nada que eso, de ahí no pasa. Yo no soy un iluminado, yo no soy un oráculo divino, lo que yo digo no lo dice Dios, a menos que yo lo pueda probar con la Biblia. Es claro ese criterio, porque a lo mejor algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo y tienen derecho a no estar de acuerdo conmigo. Pero para decir que yo estoy equivocado, que es muy difícil que esté equivocado, pero recuerden, yo soy cubano. Los cubanos no nos equivocamos. Los cubanos no nos equivocamos. Pero para decir que estoy equivocado, tiene que probármelo con las Sagradas Escrituras. Está bien eso, ¿verdad? Y hoy todavía pues estoy más respaldado aquí porque tengo aquí unos cubanos que van a decir así, ¿verdad? Que los cubanos no nos equivocamos. Igualito. Nosotros no nos equivocamos nosotros. Pues bien, en esta noche vamos a trabajar con algunas ideas, que son ideas con las que yo he trabajado por mucho tiempo. Yo he tenido que trabajar con el dolor humano. Yo he sido capellán de un hospital, el hospital de veteranos. O sea, el ejército de los Estados Unidos tiene hospitales especiales para los veteranos, los que han sido soldados o han sido militares. Y yo trabajé hace años, casi 40 años, yo fui capellán de un hospital de veteranos. He visto el dolor de cerca, he visto el dolor ahí pegado, el sufrimiento. Yo también trabajé como capellán en una prisión militar, asistiendo a la gente que eran condenados a muerte. O sea, yo he visto la muerte de cerca, he visto el sufrimiento de cerca. Y he visto como pastor, he trabajado con personas con enfermedades inexplicables, con situaciones de dolor, con hijos retrasados mentales, con personas que han sufrido tanto. Es decir, que yo he estado al lado del dolor humano por más de medio siglo. Y he tratado no solamente a gente no cristiana, sino a gente piadosa, a gente cristiana. Yo he tenido el privilegio de conocer hombres y mujeres de una piedad extraordinaria, pero con unas historias de sufrimiento también extraordinarias. Yo he tenido que trabajar con casi todas las estratas de la sociedad. Yo he trabajado en universidades, he trabajado con el nivel intelectual de algunos países, he trabajado con campesinos, yo he trabajado en la selva con personas muy humildes, con personas... Quiere decir que he tenido trato con casi todos los segmentos de la sociedad. He visto el abuso social, he visto cómo la persona rica atropella a la persona pobre, he visto cómo algunas personas maltratan y desprecian. Yo he visto el abuso en todas sus expresiones. Y lo que me crea problema es esa situación en el contexto de un Dios de amor. O sea, si yo fuera ateo, yo no tendría problemas.
¿Y por qué no tendría problemas? Porque yo habría resuelto mi problema filosófico. Este es un mundo que es sálvese el que pueda. Y por lo tanto no me crearía problemas. Los problemas me los crea a mí el hecho de que yo soy cristiano y el hecho de que yo creo en un Dios que es amor. Ahora, fíjense ustedes, cuando ustedes van a la Biblia contiene pasajes obscuros. Hay pasajes en la Biblia que nadie los entiende. Y yo considero que tengo una biblioteca bastante buena. Yo considero que tengo fuentes de investigación teológica que se consideran, en el mundo de la teología, se consideran eruditas. O sea, es el resultado del trabajo de hombres que han dado toda su vida a la investigación de los estudios bíblicos. Yo tengo amistades que son especialistas en diferentes áreas. Sin embargo, en ninguna de las obras que yo tengo he encontrado la explicación de algunos pasajes bíblicos. Y yo no conozco a nadie que tenga la explicación de algunos pasajes bíblicos. Hay algunos pasajes bíblicos que nadie sabe lo que significan. Son pasajes enigmáticos, algunos muy complejos, algunos muy complicados, que todavía nadie los entiende. Hay algunas cosas menos complicadas que tampoco se entienden. Por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, eso el único que parece que lo sabía era Pablo y Timoteo al que él se lo dijo, pero fuera de ello no conozco a nadie que sepa lo que él dijo. Pero bueno, eso no es importante, pero hay otras cosas que no se entienden, hay pasajes enigmáticos, cosas que todavía yo no he encontrado a nadie que lo sepa. Pero hay una cosa que es sencilla en la Biblia, sin descontar esos pasajes difíciles, que yo llevo años estudiando la Biblia y todavía hay pasajes que yo no entiendo. Y los he rebuscado y he buscado fuentes y no he encontrado a nadie que me lo explique. Pero hay una cosa en la Biblia que sí es sencilla y que sí es simple, y esa es la del amor de Dios. O sea, la Biblia habla de Dios como un ser de amor, con una claridad tan transparente que para usted entenderlo ni tiene que saber los idiomas bíblicos, ni tiene que ser un erudito. Sencillamente con leerlo. Y si no sabe leer, hoy hay Biblias que están puestas en... Por ejemplo, yo cuando me acuesto, tengo un aparatito así pequeñito que está lleno de himnos, tiene cientos de himnos ese aparatito, y tiene toda la Biblia. Y entonces yo la programo y al dormir pues quiero leer 4 salmos y yo escojo cuáles salmos quiero leer y antes de eso escojo los himnos que quiero escuchar y los himnos que quiero terminar y lo pongo y a lo mejor me quedo dormido oyendo la Biblia. Entonces el que no sabe leer no tiene excusa, la puede escuchar. Entonces lo único que hace falta es escuchar. Y la Biblia está llena de pasajes que hablan del amor de Dios. El amor de Dios es claro en la Biblia. Fíjense, en la prisión donde yo trabajaba como capellán, llegué a la celda de un hombre que iban a matar. Y cuando llegué a hablarle de Cristo, me dijo que él quería que le buscaran un cura. Y yo le dije que con mucho gusto yo le buscaba el cura, porque había un sacerdote también allí en la prisión, había un monje franciscano español. Y yo le dije, yo te lo busco. ¿Me permites decirte 2 palabras antes de buscarte al cura? Y me dijo que sí. Y le expliqué el amor de Dios en una cápsula, pero rápido, en poquitas palabras. Y entonces le dije que si quería aceptar ese amor, y me dijo que sí. Y tuvimos un momentito de oración. Y cuando yo dije amén, le dije, te voy a buscar el cura ahora. Porque yo no estaba engañando ni manipulándolo. Yo le iba a buscar el cura y se lo hubiera buscado, porque el tipo lo van a matar. ¿Qué más da que le traiga el cura o que le traiga Santa Claus?
si eso le ayuda para morir, a los Reyes Magos se los trago. No sé, me busco 3 tipos allí, los disfrazo de Reyes Magos y se los trago. Si eso lo va a consolar en el momento de su muerte. O sea, yo no soy el tipo de persona que me pongo a discutir, no, que un cura es igual que un pastor y que es un hombre. Eso no tiene que ver nada aquí. Vamos a buscarle el cura. Y entonces cuando acabamos la oración le dije, te voy a buscar el cura ahora. Me dijo, ya no me lo busques, que ya no me hace falta. El hombre lo que necesitaba era saber que Dios lo amaba. Y lo entendió fácil. Porque el amor de Dios es sencillo. Yo estuve en otra celda y cuando yo acompañaba a la gente al lugar de la ejecución, y cuando voy a la celda para ir con este hombre al lugar donde lo iban a ejecutar, le digo al hombre, ¿ya estás preparado para lo que viene? Y el hombre me dijo con absoluta tranquilidad, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y caminamos al lugar de la ejecución, y momentos antes de que lo ejecutaran, los soldados estaban preparados ya para ejecutarlo, tuvimos una breve oración, y él me abrazó y me dijo, allá nos veremos, y lo ejecutaron. A esa gente yo no tuve tiempo para darle cursos de teología, para enseñarles apologética, ni interpretación bíblica. Lo único para lo que yo tenía tiempo con esa gente es para decirle que Dios los amaba y que Dios era amor y que Dios los amó tanto que se hizo hombre y murió en la cruz por ellos. Porque el amor de Dios es sencillo. Eso está claro en la Biblia, que Dios es amor. Pero con lo que yo tengo problemas, o he tenido problemas filosóficos, yo confieso, si usted nunca ha tenido problema con Dios, pues que el Señor me lo bendiga y me lo cuide, y usted es un bienaventurado. Yo personalmente he tenido serios problemas filosóficos con la idea de Dios, pero en el contexto de la situación del mundo. O sea, yo no tengo problemas con su amor, tengo problemas con la manera en que Dios administra el mundo. Porque si yo fuera Dios, yo lo administraba de otra manera. O sea, si yo fuera Dios, ningún hombre violaba a una niña de 5 años. Usted puede estar seguro que eso no ocurría. Porque yo mataba al tipo antes de que se le ocurriera eso. Si yo fuera Dios, las riquezas no estarían distribuidas como están distribuidas. Si yo fuera Dios, no existiría el terrateniente que explota a los pobres campesinos. Hay países hoy donde todavía existe la esclavitud. Quizás no legal, pero en la práctica. Terratenientes, hacendados que explotan a los pobres trabajadores. Si yo fuera Dios, no habría un solo dictador ni como muestra. Un hombre que se adueña de un país y maltrata y hace daño. Yo una vez me hospedé en una casa con Carmita de una señora que cuando ella tenía 13 años se la llevaron como regalo al dictador de ese país. El hermano de ese dictador salía a la calle y veía a una mujer que le gustaba y la mandaba a buscar. Independiente a que fuera casada, comprometida, viuda, soltera, divorciada, le gustó y el que averiguaba lo desaparecían. ¿Usted cree que si yo fuera Dios eso pasaría? Usted puede estar seguro que eso no pasaba. Entonces yo tengo mis problemas filosóficos con Dios. No empiecen a orar por mí, que pedir, Señor, cuida a este hombre que está diciendo blasfemias. Déjenme que yo me defienda. Déjenme que yo me defienda. Y usted, aunque no lo diga, lo está pensando. Lo que pasa es que usted piensa que lo que se piensa no hace daño, sino lo que se dice. Pero Dios sabe lo que usted está pensando. ¿Y cuántos de ustedes están diciendo, yo sería igual que Gerardo? Pero no se atreven a decirlo, ¿ves? Y lo que pasa es que yo sí me atrevo a decirlo. Yo me atrevo a decir que tengo esos problemas serios, problemas morales serios.
Después que se me pasa, porque eso no es crónico, eso no lo tengo todo el tiempo. A veces cuando veo el abuso, a veces cuando veo la injusticia, cuando veo la maldad, se me pasa, digo, si yo fuera Dios, las cosas serían iguales porque yo tendría unos elementos de juicio que Dios tiene que yo no tengo ahora. Y entonces me tranquilizo. Otras veces cuando me vuelve a dar lo que diría un cubano, la sirimba esa, ¿te acuerdas, verdad? Que ustedes vean, Menos mal que por lo menos tengo 3 que me entienden esta noche. Cuando me vuelve a dar, yo digo, pero si Dios me explicara, chico, lo que está haciendo. Por lo menos me dijera, mira, Gerardo, tranquilízate que esta es la razón para esto y para esto. Y entonces cuando se me vuelve a pasar eso, yo digo, a lo mejor Dios en el cielo está diciendo, yo le explicara a Gerardo lo que estoy haciendo. Pero si se lo explico no me va a entender. Y si no me va a entender, ¿para qué se lo voy a explicar? Porque ustedes saben lo que hace falta. Para poder entender a Dios, ¿usted sabe lo que hace falta? Ser Dios. Oye, muchacho, tú un catalán inteligente. No se lo tuvo que decir 3 veces, que a los catalanes hay que decir las cosas 3 veces, pero a él en la primera me lo dijo. Para entender a Dios hay que ser Dios. Y Dios hay uno solo, que es Él. Y para poder entender las cosas que Él hace, tiene uno que ser Él. Ahora, ustedes van a decir, pero Gerardo no es cristiano, o Gerardo no tiene fe. Miren, yo no soy el primero que ha tenido esos problemas. Hay gente que lo ha tenido más grave que yo. Ustedes han leído el libro de Job. Job maldijo el día en que la madre lo parió, y yo no he hecho eso todavía. ¿Han leído el libro de Job? Él dijo que fuera maldito el día en que él nació. Y dijo que ese fuera un día oscuro en que no saliera el sol. Y habla de ese día, pero yo por lo menos nunca he dicho eso. Pero es cuando Job comparó su vida y sus circunstancias con Dios. Y el problema mío no es el sufrimiento de los impíos, de los sinvergüenzas. No. Aunque yo no le deseo el mal a nadie, pero cuando un sinvergüenza sufre, es como una especie de vindicación ética, porque uno dice, se lo tiene bien merecido. ¿Entiendes? Ahora, por ejemplo, el presidente de nuestros hermanos, cuando el otro día se corrió que se murió, muchachos, hicieron una fiesta en Miami. Que la hermana de Fidel, que vive en Miami, estaba la pobre enfogonada porque dijo que sí, que aunque ella sabe que esto y lo otro, pero que a ella no le gustaba que dijeran eso. Muchachos, la gente tiene una alegría, ¿tú entiendes? Porque Fidel se había... Ahora con Pinochet los muchachos, algunos chilenos hicieron fiesta, porque cuando al malo lo pillan y lo castigan, pues uno dice, oye, por lo menos hubo justicia. Pero el problema se crea cuando el justo sufre. Ahí es donde se llena el cuarto de agua, cuando el bueno sufre. Y en el caso de Job, el mismo Dios dice que Job era un hombre piadoso. Y dice que era un hombre que lo amaba a él. Entonces el problema que se le presenta a Job es como si Dios me ama. Y Dios dice que yo soy limpio. ¿Cómo me están pasando todas estas cosas? Y Job maldijo el día en que había nacido. Si ustedes leen el libro de Habacuc, que en el libro de Habacuc es cuando empieza lo que se define como la especulación en el pensamiento judío. O sea, una de las características del pensamiento judío del Antiguo Testamento es que es una cultura concreta, no era una cultura reflexiva, no era una cultura que funcionaba en un nivel de abstracción. Los judíos pensaban en concreto, por eso para ellos salvación, el concepto de salvación en términos de cielo es muy tardío en el pensamiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento salvación no tenía que ver con el más allá,
tenía que ver con el más acá. Salvación en el Antiguo Testamento, como primer concepto, era ausencia de guerra, ausencia de hambre, ausencia de enfermedad. Es decir, era una cultura concreta. Tarde en el Antiguo Testamento es que empieza a surgir la idea de un cielo después de la muerte, que se madura bien en el Nuevo Testamento. Por eso es que ustedes en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de los Salmos, van a encontrar pasajes que dice: en el sepulcro, ¿quién te adorará? Porque para el judío la experiencia humana terminaba en la tumba. Es decir, ellos no pensaban como el pensamiento griego, que es un pensamiento ya más de especulación filosófica. Pero ya, más o menos, cuando llega la época en que se produce el libro de Habacuc, a la nación no le queda otro remedio que empezar a pensar, empezar a filosofar. ¿Y cómo es posible que si somos la nación escogida nos pasen las cosas que nos pasan? Y entonces Habacuc, ustedes leen el libro de Habacuc y ven un grito igualito al problema mío. Habacuc dice: ¿por qué, si eres un hombre, un Dios limpio de ojos, me haces ver tanta violencia? Habacuc tiene el mismo problema del que yo me he referido. Y si ustedes van al Salmo 73, la cosa todavía está en una forma más desnuda. Porque el salmista, cuando compara su vida de sufrimiento con la vida de prosperidad de los que no creían en Dios, ¿qué es lo que dice el salmista? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, el salmista está diciendo: he perdido el tiempo al creer en Dios. La conversión mía, la confesión de fe, ha sido un negocio un mal negocio. O sea, yo en vano he lavado mi corazón, yo en vano le he pedido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque siendo yo piadoso, mi dolor empieza por la mañana. Y sin embargo, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, recuérdense que el pensamiento judío es un pensamiento pragmático. Y este hombre dice: bueno, chicos, pues esto es un mal negocio. Porque este sinvergüenza maldice a Dios y todo le sale bien. Y yo bendigo a Dios y todo me sale mal. ¿Quién hizo mejor negocio? Él dice: pues hizo mejor negocio el sinvergüenza este. ¿Se dan cuenta que el problema no es un problema que he tenido yo? Yo no soy el único que ha tenido este problema. Ahora, con lo que yo nunca he tenido problemas es con que Dios me ama. Yo se los expliqué esta mañana. Yo sé que Dios me ama apasionadamente. El asunto, ustedes vieron la película esa, creo que la traducción al castellano es El violincista en el tejado. Aquí le llaman así el violinista en el tejado. Ustedes recuerdan la escena donde el viejito este que le han dado tanto palo y tanta candela, él mira al cielo y dice: ay, pero no nos escojas tanto. Porque dice: cónchale, si este es el pueblo escogido, muchachos, dime tú si no nos hubiera escogido. Si habiéndonos escogido nos está pasando esto, muchachos, a ver si, mira, escoge a otro por un tiempo, ¿tú entiendes? Y suéltanos a nosotros, a ver si nosotros respiramos un poco. Lo que pasa es que mucha gente tiene una fe de avestruz, que mete la cabeza en el hueco y no quiere pensar en estas cosas. Hay gente que cuando yo me pongo a decirle estas cosas me dicen: diablo, deja eso así, que nos vas a enredar la vida. Lo revelado es de los hombres y lo otro es de Dios, no te metas en eso. Tranquilo aquí, con fe y cree, baja la cabeza y aguanta. No, yo no puedo hacer eso. Dios me ha dado a mí razón y yo tengo que buscarle la vuelta a las cosas. Y yo creo que al hacer esto estoy honrando a Dios, porque estoy apreciando la capacidad reflexiva que Él me ha dado. Cuando ustedes no piensan, es que están ofendiendo a Dios, porque no están utilizando el regalo que Él les dio. ¿Ven la diferencia? Así que yo no soy tan impío como parezco, ¿saben? Yo no estoy tan perdido como parezco. Entonces, yo no fui el primero que tuvo ese problema. Otras personas ya lo han tenido. Personas piadosas lo han tenido. Ahora, con relación al amor, Dios es claro y la Biblia está llena de pasajes.
el que yo les repetí hace un momento, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ustedes quieren expresión más grande del amor de Dios que lo que explicamos esta mañana? La Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. La Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. La Biblia dice, el que aún a su propio Hijo no nos dio, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? La Biblia dice, el que toca a uno de ustedes toca a la niña de mis ojos. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesucristo dijo, de mis manos nadie los va a arrebatar a ustedes. Jesucristo dijo, voy a prepararle el lugar y cuando lo prepare los vengo a buscar para que donde yo estoy vosotros también estéis. El amor de Dios es una constante en las Sagradas Escrituras. El problema del amor de Dios se presenta cuando usted confiesa el amor de Dios en el contexto del sufrimiento de sus hijos. Ahí es donde se presenta el problema. El ejemplo que yo les he puesto. Si su hijo va a cruzar la calle y viene un camión cargado de concreto, de piedra, de cualquier cosa, y usted lo va a cruzar la calle y el niño no se ha dado cuenta, y usted puede evitar que lo atropelle, ¿usted lo evita? ¿Y por qué Dios no ha evitado eso con alguno de sus hijos? Si su hijo tuviera cáncer y usted tuviera la cura del cáncer, ¿se moría de cáncer su hijo? No se moría. ¿Y por qué Dios deja que algunos de sus hijos se mueran de cáncer? ¿Se dan cuenta que estamos trabajando con cosas concretas? No estamos trabajando con cosas así. Ahora fíjense, cuando usted confiesa el amor de Dios en el contexto del sufrimiento de los hijos de Dios, usted crea un serio problema filosófico. Y lo vamos a tratar en términos con el rigor de la filosofía. Primera cosa que vamos a hacer es hablar de Dios como un ser bueno y omnipotente en el contexto del sufrimiento de sus hijos o en el contexto del mal. Es un problema. Y es un problema que se ha estudiado por siglos. Desde que el hombre piensa, ha luchado con la idea de Dios y el mal. Esa fue una de las cosas con las que luchó mucho San Agustín. El problema del mal y la idea de Dios. Ahora miren cómo se ha planteado esto en filosofía. Si usted dice que Dios es bueno, el mal no puede existir. Porque un Dios bueno no puede permitir el mal. Para usted decir que Dios es bueno y no negar el mal, tiene que decir que Dios es impotente. Porque Dios es bueno y como bueno quisiera evitar el mal, pero como es impotente no lo puede evitar. Pero entonces dice, no, hermano, Dios es omnipotente. Pues entonces no es bueno. Porque si es omnipotente, va a evitar el mal. Y si no lo evita, es malo, no es bueno. Se lo repito, porque no sé si lo agarraron o no, pero miren, en filosofía, o desde un punto de vista filosófico, no puede existir el mal y un Dios que es bueno y omnipotente. O no existe el mal, o no existe el Dios bueno, o no existe el Dios omnipotente. Porque si existe el mal y Dios es bueno, por ser bueno va a evitar el mal, pero no lo evita porque no puede evitarlo, entonces es impotente. Entonces, no, es omnipotente. Bueno, si es omnipotente y existe el mal, no es bueno, porque si fuera bueno, siendo omnipotente, lo evitaría. No, pues entonces Dios es bueno y omnipotente, pues el mal no existe. Es una idea que usted tiene. No existe crimen, no existe dolor, no existe enfermedades. O sea, no se puede quedar con las tres cosas. Escoja cuál de las tres cosas va a sacrificar. O va a negar el sufrimiento, o va a negar que Dios es bueno, o va a negar que Dios es omnipotente, porque con los tres no se puede quedar.
Vamos a poner eso todavía más claro. Cuando usted usa en lógica la ley de la contradicción, de la que hemos estado hablando, en lógica, la ley de la contradicción dice que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. Y cuando usted dice que Dios es amor y dice el sufrimiento de los hijos de Dios, eso es contradictorio. Y una de las dos confesiones es falsa. Como el amor de Dios es una confesión de fe, ¿alguien lo ha visto? Una confesión de fe es un artículo de fe. Pero el mal, el dolor, el sufrimiento, eso no es un artículo de fe. Eso es real. Entonces, cuando la realidad del sufrimiento choca con la confesión de tu fe, una de las dos cosas es falsa. Por lo tanto, lógicamente, lo que es falso es el amor de Dios. Porque el sufrimiento de los hijos anula la fe de que Dios es bueno. Después del café ustedes pueden rebatir todo esto, pero ahora es el tiempo de escucharme a mí, después yo los escucho a ustedes. Vamos a poner eso de otra manera, vamos a ponerlo de otra forma. Ustedes saben que en filosofía lo que se llama argumento no es una discusión. Por ejemplo, en el vocabulario coloquial de la calle, argumento es una discusión. Pero en filosofía, argumento es la presentación lógica de las ideas. Y para hacer eso se usa lo que se llaman silogismos. O sea, lo que estoy es repasando lo que ustedes estudiaron en la escuela hace un montón de años. ¿Qué es lo que es un silogismo? Pues un silogismo es un argumento lógico. Las ideas puestas de tal manera. Yo les recomiendo a la gente que por lo menos tomen un curso introductorio de lógica, porque la lógica facilita la vida, pero que usted no es capaz de imaginarse. Saben que muchos de los problemas que tiene la gente los tiene por pensar ilógicamente. Un ejemplo. Están aquí, por ejemplo, ustedes se vean que aquí se paran varias personas a cantar, ¿no? Y claro, al pararse a cantar aquí, miran para allá. Y entonces entran dos personas allí en la puerta y miran a los que están cantando y se ponen a reírse. ¿Qué es lo que piensan casi seguro los que están acá? Empiezan a mirarse a ver si es que tienen algo, alguna ropa que no está bien puesta, y entonces a lo mejor les dicen, ¿de qué se está riendo? Yo no sé de qué se está riendo de nosotros. Y piensan que se están riendo de ellos. Esa es una conclusión ilógica. A lo mejor esa gente se están riendo porque al entrar una les recordó a la otra algo que pasó esta mañana y se rieron y no tiene nada que ver con esta gente porque ni a esta gente los han visto. O sea, hay gente que salta a conclusiones sin lógica. Por ejemplo, yo trabajé en una ciudad en Estados Unidos y yo usaba la ropa que usan los clérigos porque facilitaba mucho mi trabajo. La camisa esa negra con la cosita blanca está aquí que usan los curas, ¿no? Y que usan los pastores en algunos países. Entonces en ese tiempo no había el móvil todavía, eran teléfonos públicos. Y yo tuve que entrar a un bar, y el bar en Estados Unidos no es como aquí. El bar aquí yo me doy cuenta que es un centro social, yo he visto hasta niños en el bar, porque yo le pregunté a un amigo que tengo, me quedo en una aldea ahí en Asturias, pero que es chiquitita así, y hay como 500 bares en el pueblito de ese muchacho. Y yo le digo a mi amigo, oye chico, ¿pero por qué ustedes tienen tantos bares aquí? Me dice, no chico, porque el bar aquí es un centro de reunión social, aquí nos reunimos, conversamos y después cada uno va para su casa a cenar. Quiere decir que el bar aquí no... Ver entrar una persona en un bar, no, yo entro aquí con toda confianza al bar, entro, me tomo un café o me tomo una cerveza y no pasa nada. Eso no se puede hacer allá porque cuando venga un pastor a entrar a un bar, muchachos, se acabó el mundo. Entonces yo con mi ropita clerical, que me identifica como un religioso, entro al bar para cambiar $1, porque la llamada eran 25 centavos, necesitaba moneda para el teléfono. Y cuando entro, la muchacha que me atiende dice, Father, you're in this place. Se horrorizó ver al que ella creyó que era un cura. Pero bueno, eso, yo por fastidiarle le dije, no hija, es que yo tengo que salvar almas en este lugar también, y me eché a reír. Yo le corro la máquina a todo el mundo y después dije, no, lo que quiero es que me cambies la moneda.
Pero si alguien me hubiera visto salir del bar, hubiera dicho, ¿sabe que el pastor está bebiendo? Y entonces, oye, ¿me sabe que vi al pastor en un bar? Pero esa persona no repite eso de esa manera. Dice, ¿sabe que el pastor se nos ha vuelto alcohólico? Y la otra persona dice, porque ellos deducen que al haber entrado al bar, yo estoy bebiendo. Esa no es una conclusión lógica. Porque yo pude haber entrado al bar a emborracharme, pude haber entrado al bar para cambiar un billete de $1. Y usted se va a dar cuenta que la gente salta así a conclusiones, que son conclusiones ilógicas. La lógica es la parte de la filosofía que se encarga de depurar el pensamiento, la mente. O sea, lógica para la mente es como aeróbics para los músculos. Entrena a una mente que sabe hacer juicio, una mente analítica, crítica, que no llega a conclusiones falsas, y eso te da a ti muchísima felicidad. ¿Te das cuenta? Porque hay personas que te pasan por la calle y no te saludan y ya crearon un problema. ¿Y qué le habré hecho yo? ¿Y por qué no me saludó? ¿Y qué tendrá conmigo? Y chicos, no se dio cuenta. ¿Tú crees que cuando la gente sale a la calle nada más salen a pensar en ti? La persona tiene otros problemas, chicos. La persona tiene otros problemas en su mente. Y te le pasaste por al lado, pero venía con unos líos de los que tiene que hacer hoy, que muchachos, ni la abuela la reconoce si se la cruza en el camino. Chicos. Pero ya tú sacaste una conclusión que te va a enfermar, que te va a hacer daño. No. Lógica. Entonces, en lógica se usa lo que acabamos de decir, un silogismo. Y un silogismo es la organización de las ideas para llegar a conclusiones que son irrebatibles. Eso es lo bueno de la lógica, que cuando tú llegas a una conclusión lógica es irrebatible. Para que recuerden cuando ustedes iban a la escuela y tomaron alguna de estas clases. No sé aquí, pero por donde yo estudié, un ejemplo que se usaba era decir, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ven la coherencia de la lógica? O sea, el silogismo está formado por proposiciones y por una conclusión que se deriva de allí. Entonces, primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. La conclusión irrebatible es que Sócrates es mortal. Ahora, la lógica no se encarga de si todos los hombres son o no mortales, y si Sócrates es un hombre o es un ratón. La lógica dice que si el caso es que todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, Sócrates es lógicamente mortal, y eso es irrebatible. Ahora vamos a usar eso ahora con la Biblia, y vamos a usar las premisas tomadas de la Biblia. ¿Han leído ustedes en la Biblia Dios es amor? ¿Han leído eso, verdad? ¿Han leído ustedes en la Biblia el amor no hace sin razón? ¿Han leído eso? Capítulo 13, 1 de Corintios. Bien, ahí tienen las dos premisas. Dios es amor. El amor no hace sin razón. La conclusión lógica irrebatible es ¿cuál? Todo lo que hace el amor tiene razón. Y eso no hay por dónde agarrarlo. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora viene el problema. ¿Qué razón tiene que a un matrimonio piadoso le nazca un hijo retrasado mental? Y para no hablar de cosas ilusorias, yo voy a hablar de un caso concreto de un amigo mío, que nos educamos juntos para el ministerio, y que era un hombre que yo, mi
mientras andaba haciendo maldades, dicen aquí, no, haciendo bromas en el seminario, él estaba orando a lo mejor. Tipo que yo no atrevo a comparar mi piedad con la de él. Porque Carmita dice que yo he empezado a echar muchas bromas ahora que me he mezclado con los cubanos en Miami, pero eso es mentira, yo de nacimiento soy así. A mí me ha gustado siempre. Y vengo de una familia que es así, ¿tú entiendes? Echadora de bromas y juguetona y haciendo chistes y todas esas cosas. Y así he sido toda mi vida. Y así es el pastorado mío, siempre ha sido así, un pastorado alegre y de juego. Algunos de los que me han escuchado antes saben lo que yo le dije a una señora que fui a orar por ella en el hospital. Una señora guatemalteca, y fui al hospital, la iban a operar y le dije, Bernarda, vengo a orar por usted. Ay, gracias, pastor. Le dije, ¿quiero oración de ida o de ida y vuelta? Y me dice, no, pastor, de ida y vuelta. Y le digo, ven acá, chica, pero si tú regresas, vas a regresar al marido que tienes en tu casa. ¿A eso quieres regresar tú? Dice, aunque sea, pastor. Pero la eché a reír. Y eso es terapéutico. Si yo llego allí al cuarto de Bernarda, vestido de negro, como le gusta vestirse a algunos pastores, vestido de negro, y con una Biblia de este tamaño y un pomito de aceite, para leerle Santiago y ungirla con aceite, la vieja cree que le voy a dar la extrema unción, chico, y se muere antes de que la operen. El cristianismo no es así, fúnebre, tenebroso, ¿tú entiendes? Yo soy un echador de broma. O la señora, muchacho, que me llamó a mí por teléfono por la mañana de la iglesia para lamentarse que no había podido dormir, tenía un dolor de cabeza en el lado derecho que no lo había dejado dormir. Pero entonces le dio gracias al Señor que se le había quitado. Dice, ahora lo tengo en el lado izquierdo, pero ya se me ha quitado el lado derecho. Y yo me eché a reír, le dije, ¿qué suerte tú tienes, muchacho? Dice, ¿cómo va a tener suerte? Y le digo, ¿tú te imaginas un dolor de esa magnitud en los dos lados al mismo tiempo? Eso es para morir. Ya se echó a reír. O sea, la vida es, ¿entiendes? Vida de juego. O la vez, mira, los cubanos van a saber que esto es así, porque tú sabes que el Día de las Madres los cubanos lo identificamos con una flor. Si la vieja está viva, roja, y si la vieja se murió, es blanca. Entonces yo, el Día de las Madres, un domingo, cuando estoy predicando, le digo a la gente en la iglesia de la historia de los cubanos, digo que se encontraron dos en un parque, pero él tenía una flor roja aquí en la chaqueta y una flor blanca amarrada en el cordón del zapato. Y yo le dice, ven acá, chico, pero ¿por qué dos flores? ¿La vieja tuya no está viva? Dice, sí, por eso tengo esta flor roja aquí. Y dice, bueno, ¿y la flor blanca? Dice, eso es que tengo un callo que no tiene madre, muchacho. Y una señora se fue brava de la iglesia. Este pastor no respeta ni el Día de las Madres. No, chico, es que el cristianismo es alegre. Entonces, cuando yo andaba haciendo bromas y maldad y haciendo chistes en el seminario, este amigo mío estaba orando, ayunando, qué sé yo, tipo piadoso. Nosotros graduamos y no lo vi más. Y como 40 años después me lo encontré en Barcelona, ya casado y con hijos. Pero descubrí que tenía 3 hijos, una hija y 2 hijos. Pero los 2 hijos eran retrasados mentales, porque había una tara en la familia que afecta a los varones, pero no a las hembras. Entonces la muchachita era saludable, pero los 2 muchachos retrasados mentales y uno con ataques de violencia. ¿Qué razón tiene eso? Porque gracias a Dios yo tengo 3 hijos saludables. Son saludables, atléticos, están casados los 3, tienen hijos también saludables. ¿Por qué yo tengo 3 hijos saludables y mi amigo, sus 2 hijos varones, son retrasados mentales? Pero ahí no termina la historia de él. En uno de los viajes que hago a Barcelona, me dice, Gerardo, me tengo que ir para Estados Unidos. Y me voy con el corazón partido, porque me siento tan bien aquí. Yo pensaba que yo moriría aquí. Y la congregación donde él estaba lo quería tanto. Una combinación de esas maravillosas. Me dice, me tengo que ir porque ya los muchachos están en una edad que necesitan una atención de una institución y aquí por ser extranjero no la puedo tener. Y me voy por ellos. Y se fue.
Pero yo hice después otro viaje a Barcelona y hablé con uno de la iglesia. Y me dice, mira, a la semana del haberse ido, llegó una carta donde aceptaban a sus hijos en la mejor institución que hay en Cataluña para esos casos, completamente gratis. Si la carta hubiera llegado una semana antes, él estaría todavía aquí en España. Tienes razón eso. Y estamos hablando de un hombre piadoso. La iglesia donde él era pastor estaba abajo y arriba estaba la casa pastoral. Y cuando a mí se me desaparecía, yo sabía dónde lo iba a encontrar. Cuando lo buscaba en la casa y no lo encontraba, yo sabía dónde lo iba a encontrar. Yo bajaba al templo y en una esquina por allá oscura, allí estaba él tirado de rodillas pidiéndole al Señor y orando. Estamos hablando de un hombre de esa naturaleza. ¿Tiene razón esa situación de familia? Yo fui pastor de una joven pareja, tendrían unos 30 o 30 y algo años, y un domingo después del culto me dicen, Gerardo, queremos que pases por la casa, te tenemos que decir algo. Y yo fui. Cuando llegué me dijeron, tú sabes que nosotros llevamos 8 años de casados y hemos querido siempre tener hijos y no hemos podido tenerlos. Fíjate lo que nos ocurre ahora. A Olguita, la esposa, le descubrieron un tumor en una costilla y al operárselo establecieron que era canceroso y tenían que darle radiación. Pero cuando empezaron la radiación, descubrieron que la mujer estaba en estado. Y me dicen, como nunca había quedado en estado, nunca tuvimos la precaución ahora que tenía ese problema de tomar medidas contraceptivas. Y está en estado. Y el médico nos ha dicho que tenemos que hacer un aborto para seguir con la radiación o suspender la radiación para que la niña nazca. Porque si seguimos con la radiación se puede deformar el feto y nacer un monstruo. Pero si no le hacemos el aborto y suspendemos la radiación, es cuestión de poco tiempo que ya se muera. Y yo pensé que ellos me habían pedido que fuera a la casa para que yo decidiera a quién de las dos íbamos a matar, si a la niña o a la madre. Pero cuando se dieron cuenta que me quedé así como en blanco, me dicen, no te llamamos para que nos dieras tu opinión, te llamamos nada más que para informártelo. Ya hemos firmado los papeles que hay que firmar para que suspendan la radiación y nazca la niña. Y la niña nació saludable. Poquito después de nacer la niña, la madre murió porque le suspendieron el tratamiento. ¿Tiene razón eso? Y estamos hablando de una mujer de una piedad que cuando yo iba a verla al hospital, no me hablaba de su enfermedad. Me preguntaba que si el marido había asistido a la iglesia, que si había llevado los diezmos, que si había dado las ofrendas, que si la mamá había ido a la iglesia, que si su hermanita estaba en la iglesia. Y de vez en cuando me hablaba del dolor intenso que tenía. Pero su ocupación era, ¿y cómo fue que murió? Yo la visitaba todos los días y a veces varias veces, y una noche a las 11 de la noche dije, yo creo que, porque a veces se agravaba y se recuperaba y se agravaba y se recuperaba. Yo pensé, esta noche no pasa, esta noche va a morir. Y fui al hospital, como a las 11 de la noche. Y le dije, Olguita, vamos a repetir este salmo. Y la mujer dijo, Jehová es mi pastor. Y se le iba el aliento, perdía las fuerzas. Yo tenía que esperar que se recuperara para decir, nada me faltará. No pudimos terminar el salmo porque no tenía fuerzas. Y yo me fui y unas horas después ella pasó a estar con el Señor. Tiene razón que a una mujer de esta piedad la maternidad y el cáncer toquen la puerta al mismo tiempo. Porque si ella no hubiera quedado en estado, el cáncer la mató. Pero no, le dejaron probar la maternidad y se la arrebataron. Eso es como a un niño
que usted le acerque un helado, deje que le pase su lengüita y entonces se lo retire. Eso es cruel. Hacerle eso a un niño es cruel. A esta hija de Dios, que deseó ser madre por 8 años que llevaba de casada, no pudo concebir. Y concibe ahora en el contexto de un cáncer que la mata. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. ¿Tiene razón la experiencia de Olguita? ¿Tiene razón la experiencia del pastor amigo mío? Y ustedes pueden pensar en cuántos casos pueden pensar ustedes, que conocen ustedes, que desafían la razón, que sencillamente no tienen explicación. ¿Dónde está la razón? Fíjense, les voy a dar unos elementos más de juicio y vamos entonces a nuestro cafecito. Vamos a usar el mismo silogismo, pero lo vamos a usar con un agregado importante. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Pero, como alguna de las cosas que Dios hace no tienen razón humana, Dios nos da una paz que sobrepuja a todo entendimiento. Y aquí está lo que a mí me ha resuelto el problema para mi consumo personal, porque yo no lo puedo resolver para más nadie. Resuelvo las cosas para mí y les paso la receta a la gente si las quieren usar bien, y si no, pues para los gustos se han hecho los colores. Pero fíjense ahora la combinación. La fe nunca contradice la razón, pero la fe a veces excede la razón. Y exceder la razón no es lo mismo a contradecirla. Yo puedo seguir siendo cristiano porque nada en lo cristiano contradice mi razón. Pero hay cosas en lo cristiano que exceden mi razón, que van más allá de mi comprensión. Y estas cosas van más allá de mi comprensión. Entonces, como Dios es amor, y el amor no hace sin razón, y por lo tanto todo lo que Dios hace tiene razón, pero como hay algunas cosas que Dios hace que van más allá de mi razón, Dios entonces me da una paz que también va más allá de mi razón. Y la experiencia cristiana que resuelve es que a estas personas que sufren así, Dios las abraza con una paz que no tiene explicación. Porque escuchar yo a esta mujer decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando yo sabía que a ella le faltaba todo. O sea, en el mundo objetivo, el mundo que yo observaba, a ella le faltaba todo. Pero en el mundo de su experiencia con Dios, no faltaba nada. Y es que Dios da un sentido de paz que no tiene explicación. Yo he estado al lado de personas que digo, pero ¿cómo es posible que funcione en esta circunstancia, que es una circunstancia que se supone que produzca naturalmente tensión, ansiedad, angustia? Y sin embargo la persona tiene una paz que se ve que está en control de la situación. Yo atendí a un pastor no hace mucho, murió desbaratado de cáncer. Y cuando yo llegaba a visitarlo, él le decía, Max, pórtate como un enfermo, chico. Porque yo no puedo moralmente reportar esta visita como una visita pastoral a un enfermo cuando tú te lo pasas todo el tiempo jugando y relajando, diciendo chistes y riéndote. Yo llegaba a la casa por la mañana y Max tenía una cosa por aquí inflamada. Me decía, diabla, mira lo que apareció por ahí. Pero bueno, ya los médicos bregarán con eso, porque él era puertorriqueño y usaba la palabra. Max nunca funcionó como un hombre desbaratado con el cáncer. Max murió siendo señor de su circunstancia, con un sentido de paz absoluto.
Porque aunque Dios hace cosas que no tienen explicación humana, a la gente a las que Él le hace esas cosas, las ama tanto que les da una paz que tampoco tienen explicación humana. Este hombre con el que yo me despido, oiga, estamos frente a 8 rifles. Las luces de un jeep nos están enfocando. Este hombre sabe que cuando yo le diga al teniente que acabé mi trabajo, lo van a fusilar. Y mirando a los soldados, me abraza y me dice, allá nos veremos. Pero se volvió loco el tipo, chico. ¿Cómo va a decir que nos vamos a ver allá si se la van a arrancar cuando yo me aparte de allí, muchachos? Lo van a cepillar. Eso no tiene sentido. Eso no tiene explicación. Ese hombre debiera estar desesperado porque yo vi a uno desesperado. Yo fui con uno al mismo lugar. Y ese hombre trató de escaparse. Cuando lo sacaron de la celda, que yo voy siempre al lado de la persona, salió corriendo para escaparse de los soldados. Y le cayeron atrás y lo agarraron. Lo pararon frente a al pelotón de fusilamiento. Y cuando yo le fui a hablar, corrió y se tiró sobre un montón de arena que había allí. Y los soldados fueron y lo agarraron de allí. Y esa vez, para fusilarlo siempre decían, preparen, apunten y disparen. Y en este caso no hicieron eso. Agarraron al hombre, lo arrastraron, lo pararon y dijeron disparen. Y yo salí como el perro que tumbó la olla, porque si no me fusilan a mí también junto al tipo aquel. Lo hicieron así para que no se escapara. Cuando cayó herido, lo próximo que hace es el médico auscultarle el corazón y decir si es cadáver o no es cadáver. Y el médico le auscultó el corazón y le dijo que estaba vivo, que le tenían que dar otro tiro, porque después que los soldados le disparan, se le da un tiro aquí en la cabeza, que se llama tiro de gracia. El teniente viene, le da un tiro y entonces el médico le ausculta el corazón. El teniente le dio el tiro y vino el médico y le auscultó el corazón. Y le dijo, está vivo, dale otro tiro. Y eso no me lo contaron, yo estaba allí viéndolo, porque yo no me iba de allí hasta que la funeraria se llevaba el cadáver. Está vivo, dale otro tiro. Y el teniente le acercó otra vez la pistola aquí, ¡pah!, le pegó otro tiro. Y el médico le auscultó el corazón y dijo, está vivo, dale otro tiro. Y le volvió a disparar. Y le volvió a auscultar el corazón y dijo, está vivo, dale otro tiro. Y el próximo tiro, yo lo tengo como un video en la cabeza, le puso el dedo en el pecho y le dijo, aquí está el corazón, dale el tiro aquí. Y le puso la pistola sobre el pecho y le dio un tiro. Y lo volvieron a auscultar y dijo que estaba vivo, que le tenía que disparar otra vez. Y el teniente le disparó 7 veces, a quemarropa, como decimos nosotros, hasta que el médico dijo, ya es cadáver, se lo pueden llevar. Yo le pregunté al médico, ¿cómo es posible que tú dijeras que estaba vivo? Cuando el hombre está desbaratado, cuando levantaron el cadáver, esta parte de la cabeza se quedó hacia atrás y los sesos estaban todos desbaratados, porque al disparar le partieron esto y la cabeza se abrió así en 2 tapas. Yo digo, ¿cómo es posible que insistieras en que estaba vivo? Y él me dijo, porque estaba vivo. Desde un punto de vista clínico no era cadáver. Yo le digo, ¿y cómo tú explicas que una persona pueda aguantar los proyectiles de 8 rifles y 7 disparos a quemarropa y no se muera? Era de madrugada y me dijo, mira, lo único que se me ocurre en este momento es decirte que el individuo estaba tan nervioso que la muerte no se podía producir. Pongan ese caso al lado de este hombre que tranquilamente me dice, allá nos veremos. Y es que Dios da una paz que sobrepuja a todo entendimiento. Es que Dios nos asiste en el momento. Por ejemplo, a mí me pasó algo que no es tan grave como eso, tan trágico, pero que para mí tenía sentido. Yo fui a ver una vez a un miembro de la iglesia al hospital y era un centro de asuntos cardíacos. Y cuando voy allí a verlo, le digo, ¿qué es lo que te van a hacer? Me dice, me van a hacer un cateterismo. Y yo nunca en mi vida había oído esa palabra. Y digo, ¿y qué rayos es un cateterismo, chico? Y me dice, bueno, eso te meten por aquí un
una manguerita muy finita por aquí, por la ingle, y te la llevan. Cuando él me dijo la entrevista, no me explica ya, es suficiente, no me hace falta saberlo con cateterismo. Yo olvídate, espero que te estés bien, vamos a orar. Porque a mí se me enfrió la vida cuando me dijo esa cosa por aquí hasta el corazón. Pero años después establecieron que yo tenía arterias tupidas, me tenían que hacer un cateterismo. Y entonces fíjense, me llevaron al hospital, me ponen la cosita esa por aquí, yo veo el corazón mío en una pantalla que y como a la media hora me dice el doctor, bueno, ya terminamos. Le digo, doctor, ¿ya acabamos? Dice, bueno, ya, chico, ¿qué tú quieres? ¿Estar el día entero aquí en esto? Digo, pero ven acá, eso que tú me hiciste es un cateterismo. Y dice, sí. Digo, cúnchale, esto fue lo que me asustó a mí, chico. Ahora, ¿por qué me asustó aquella vez y no me asustó ahora? Porque aquella vez no me lo estaban haciendo a mí, chico. Y es que Dios no da el maná para el día anterior. Tú vas a un hospital y ves a una persona toda desbaratada y se te cae el mundo. Tú puedes estar seguro que si algún día tú te desbaratas, Dios te va a dar una paz que tú no necesitabas en ese momento, pero que ahora sí la necesitas. Porque Dios, aunque no explica, no nos deja solos. Y nos da una paz que sobrepuja todo entendimiento. Y cuando ustedes van al libro de Job, se dan cuenta que Dios no le explicó nada, pero Job termina un hombre completamente distinto. Antes de que le devuelvan la hacienda, ya él dice, aunque me mataren, él esperaré. De oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Y usted va al libro de Habacuc. Habacuc dice que aunque se acabe todo, Jehová va a ser su fortaleza. Y si usted acaba leyendo el Salmo 73, él dice, hazme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Porque Dios no explica, pero Dios asiste. Ahora, aquí viene un punto importante y concluimos con ese para el café, porque yo sé que ya algunos están desesperados por el café. Pero mire, para concluir. Ustedes han oído hablar de que la Biblia tiene muchas promesas, ¿verdad? Y hay alguien que se le ocurrió escribir un librito que se llama Las 32.000 promesas de la Biblia. Lo que yo quiero es que alguien escriba las 32.000 condiciones de las 32.000 promesas. Porque no hay una sola promesa en la Biblia que no tenga una condición. Lo que pasa es que la gente coge lo que le conviene. ¿Se entiende? Esa paz que sobrepuja todo entendimiento es una paz mágica. No. Dios no es mago. ¿Por qué alguna gente tiene esa paz y otra gente no la tiene? Es que Dios es caprichoso y dice, se la voy a dar a este y a este que se lo lleve el diablo todo enredado. Es que este tiene más fe que el otro. No es eso. El problema es que para que la Biblia funcione, tienen que cumplirse sus condiciones. Y esa es una de las cosas tristes en la iglesia. La ley de Dios es más exacta que la matemática. Dios no es mago y no practica magia. Y la fe no son sortilegios. La fe cristiana califica para ciencia porque tiene los dos elementos fundamentales del pensamiento científico. Tiene leyes y tiene método. Y para que funcionen las leyes de Dios, tiene que aplicarse el método que regula esas leyes. Y por eso algunos disfrutan la vida cristiana y otros van al cielo moliendo vidrio. Para uno tener la paz que sobrepuja todo entendimiento, ¿es una cosa que Dios tira indiscriminadamente del cielo? ¿O esa paz es el resultado de un determinado mecanismo? No, eso resulta de un determinado mecanismo. Lean ustedes el contexto. En exégesis bíblica es muy importante, es fundamental no separar un texto del otro. Por eso yo les recomiendo a la gente que van a estudiar la Biblia con seriedad, que se consigan una Biblia que no está dividida en capítulos y en versículos. Hay versiones que esa división está al margen para que no estorbe la lectura, porque la gente lee versículos y capítulos y a veces corta la idea. Cuando usted va a la Biblia, usted tiene que leer dónde empieza la idea y dónde termina. A veces la idea empieza en la mitad de un versículo o en la mitad de un capítulo. Entonces, cuando usted separa eso,
se queda. Bueno, es muy fácil coger el versículo ese. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero ese no es un versículo aislado. Ese es un versículo empatado con la condición anterior. En ese versículo está el principio y en el anterior está el método. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras oraciones delante de Dios. Se dan cuenta que lo que permite la experiencia de esa paz es la aplicación de la condición anterior. Por nada estéis afanosos. El afán es pecado. Yo sé que la gente no piensa eso. La gente piensa que es pecado el adulterio, que es pecado la fornicación, el robo. No, pecado es la violación de un mandamiento de Dios. Y la fuerza que tiene el mandamiento, no robarás, es la misma fuerza que tiene el mandamiento, no estéis afanosos. Por lo tanto, una persona afanada es una persona en una condición de pecado. Y en esa condición de pecado su mente se turba y no puede tener la experiencia de la paz que sobrepuja todo entendimiento. ¿Es claro eso? No tienen que decir amén, porque aunque no lo digan, esa es la verdad. O sea, yo no necesito la muletilla de ¿cuántos dicen, cuántos pueden decir amén? A mí no me interesa los que digan amén. Esa es la verdad con amén y sin amén. Y con aleluya y sin aleluya, esa es la verdad. O sea, la verdad cristiana no necesita el apuntalamiento de las muletillas esas. No, eso es así. Ahora, miren cómo lo concluimos estas ideas. Si ustedes van a otro pasaje de la Biblia, al Evangelio de Juan, ¿recuerdan cuando Cristo le dijo a los discípulos? Los discípulos estaban todos así porque Cristo dijo que se iba a morir, que los iba a dejar. Y se pusieron. Entonces Cristo les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí hay dos ideas concretas. Una es, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la otra es, les voy a preparar una casa, vamos a estar juntos. Si ellos lo que están es tristes porque Él se va, ¿qué tiene más consuelo? Decirle, no se turbe vuestro corazón, o decirle, oye, vamos a estar juntos otra vez. ¿Qué tiene más consuelo? Vamos a estar juntos otra vez, tiene más consuelo. ¿Por qué Cristo le dijo lo otro primero, chicos? Por una sencilla razón. A ti se te quema la casa y no tenías seguro. Yo digo, despreocúpate que yo tengo una ahí que no estoy usando y te la voy a regalar. Sí, Gerardo, pero es que esa es la primera casa que yo tengo, la acabo de comprar. No te preocupes que te voy a regalar otra casa. Pero es que tú no entiendes que hemos ahorrado toda la vida para comprarnos esa casa y se nos quema. Oye, te voy a dar otra casa mejor que esa. Sí, pero es que la ilusión que teníamos con esta casa. Le estoy diciendo que le voy a una casa, chicos. Pero ¿por qué sigue con la... ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Lo tengo que tranquilizar. Porque el tipo, con el afán que tiene, no escucha, muchacho, ni a su abuela. Cristo sabía que si les decía, voy a preparar lugar para vosotros, no lo iban a entender, no lo iban a escuchar. Pasa como cuando se le pierden a usted las llaves del coche. Se le pierden las llaves del coche y se pone a dar carrera para atrás y para adelante, y no las encuentra tú. Cuando se te pierden las llaves del coche, vete a la cocina, hazte un café, siéntate, tómate el café y después que te tome el café diga, déjame recorrer a ver, cuando yo llegué, que yo hice, las puse allí en la, ya las encontraste las llaves. Un tipo enredado así, muchacho, no encuentra las llaves más nunca, le pasa por al lado las llaves y cree que es un ratón, chico. Entonces por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Hagan oraciones a Dios y cuando tú pones tu problema en las manos de Dios y te lo quitas de encima, entonces tienes la experiencia de la paz que sobrepuja todo entendimiento. A tomar café se ha dicho.